Empezamos a grabar, siempre me hacen acuerdo, ¿no? Que no se me olvide grabar, jóvenes. Bien, entonces el tema de hoy es el de, muy buenas tardes para todos, el tema de hoy es el de hidrodinámica. Cuando hablamos de hidrodinámica nos referimos no específicamente a la parte del agua, sino a cualquier fluido líquido, ¿cierto? Eso hace referencia a la parte hidro. Y lo que se hace, se entiende cuando se habla de dinámica es movimiento. Entonces, el concepto para nosotros, o la forma de transmitir esto sería fluidos en movimiento. ¿Listo? Fluidos en movimiento. Aquí todavía están entrando algunos. Bueno, muy bien, listos. Entonces, para comenzar a explicar esto, ¿listo? Yo había preparado unas diapositivas para ustedes, ¿cierto? Entonces, para empezar a explicar este tema, es bien importante, muchachos, conocer algunos términos básicos dentro de la parte hidráulica. Espero que le pongan mucha atención de aquí en adelante, jóvenes, a las temáticas que vienen, porque todas, señores, ya son aplicaciones muy reales, muy prácticas. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, si ustedes se fundamentan bien, señores, van a tener un buen curso en los siguientes niveles, ¿no? Los siguientes cursos en la parte de fluidos, pues les va a ir muy bien. De lo contrario, pues iban a tener problemas, ¿no? Entonces, porfa, pongan mucha atención y cualquier inquietud me la van preguntando. Entonces, uno de los principales conceptos que hay en la parte de hidrodinámica es el concepto de rapidez de flujo de fluido. ¿A qué hace referencia esto? ¿Cierto? Al movimiento que tiene el fluido dentro de tuberías, digámoslo así. Y para entender ese concepto, existen tres maneras de entenderlo, ¿no? Esto lo hacemos a través de tres términos. El primero, que es el que se conoce como rapidez de flujo de volumen, ¿cierto? Mucho más conocido con el nombre de caudal y se lo representa por la letra Q mayúscula, como lo ven ustedes ahí. El otro concepto, ¿cierto? Para referirse a rapidez de flujo de fluido es el de rapidez de flujo de peso, ¿cierto? Ese se lo representa generalmente con una W mayúscula o algunos autores, ¿cierto? Lo representan así como lo ven en pantalla, una W minúscula con un puntico. Ahora se van a dar cuenta por qué es ese puntico. Y por último, para referirnos a rapidez de flujo de fluido, también se utiliza el término rapidez de flujo de masa, o mucho más conocido como flujo másico. ¿Listo? Ese flujo másico también se lo puede representar con una M mayúscula o en su defecto, como lo ven ustedes aquí, este es el más conocido, ¿cierto? La M minúscula con un puntito. ¿Bien? Ok, ahora sí vamos a mirar qué es cada uno de esos conceptos. Rapidez de flujo de volumen o caudal es el volumen que el fluido tiene, ¿cierto? Cuando se desplaza por una determinada sección en una determinada unidad de tiempo, ¿cierto? Eso es rapidez de flujo de volumen o caudal. El volumen del fluido que va transcurriendo por una sección en una unidad de tiempo. ¿Qué es el rapidez de flujo de peso? Rapidez de flujo de peso, pues es lo mismo, pero ya no se habla de volumen, sino de peso. Es el peso del fluido que fluye por una sección por unidad de tiempo. ¿Listo? ¿Y qué es la rapidez de flujo de masa? Entonces, rapidez de flujo de masa, ¿cierto? Viene a ser el mismo concepto que hemos visto anteriormente, solamente que en vez de volumen o peso hablamos de masa. La masa de un fluido que pasa por una sección por unidad de tiempo. ¿Cómo transmitimos estos conceptos a la parte matemática? Sencillo, ¿no? Aquí dice que es el volumen por unidad de tiempo, miren. Entonces, caudal, miren la B que estoy utilizando, es una B mayúscula, miren. ¿Cierto? Caudal sería B sobre T. ¿Listo? ¿Qué es rapidez de flujo de peso? Lo mismo, ¿no? Peso por unidad de tiempo, mírenlo aquí. Rapidez de flujo de peso, peso sobre tiempo. Y la última, flujo másico, masa sobre tiempo. Entonces, miren, recordando un poquito los conceptos que ustedes miraron en matemática, cuando se habla de derivadas, y específicamente derivadas con respecto al tiempo, hay una notación, yo la verdad no me acuerdo en ese momento si es de Leibniz, creo que es, ¿cierto? Que dice que cada vez que usted deriva una variable con respecto al tiempo, lo puede representar, ¿cierto? Con la misma variable, pero con un puntico, ¿listo?
Eso es solamente como para recordarles algo de la parte matemática. ¿Listo? Sigamos. ¿Están viendo las diapositivas, jóvenes? Sí, señor. Sí, vale. Sí, profe. Ok. Bien. Importante aquí es la siguiente nota que aparece aquí abajo. Entonces, recordemos un poquito, desde el punto de vista de geometría, ¿el volumen qué es? Es el producto del área por la longitud. ¿Y qué es la velocidad? La velocidad es el cociente de la longitud sobre el tiempo, ¿no? Entonces, si vamos a esta ecuación de caudal, que dice que caudal es volumen sobre tiempo, reemplazamos el volumen, que es área por longitud, ¿cierto? Sobre tiempo. ¿Y qué obtenemos? Como sabemos de que la velocidad es longitud por tiempo, mire, reemplazamos longitud por tiempo por velocidad y me queda que el caudal es igual al área por la velocidad. ¿Listo? ¿Por qué miramos esa ecuación tan sencilla? Porque esa es una de las más importantes dentro de la parte de la hidrodinámica. ¿Ok? Es de las más importantes. Entonces, miramos aquí, ¿cierto? Y por eso está con asterisco. Y pónganle mucha atención a esas ecuaciones que las coloco con asterisco, porque son de pronto las más claves de aquí en adelante, muchachos. Entonces decimos que caudal es ¿qué? El producto de área por velocidad o también el producto de volumen sobre tiempo. Vuelvo a hacerles hincapié. Miren este B de volumen y miren esta B de velocidad. Velocidad promedio más concretamente. ¿Listos? Ojo con eso. Bien, señores. Otros conceptos que hay que manejar aquí. La relación por lo menos entre los términos de rapidez de flujo, es decir, los anteriores términos que miramos. Entonces, para relacionar esos términos, es decir, el caudal con el flujo másico, con la rapidez de peso sobre el tiempo, en fin. Partimos, por ejemplo, de esta ecuación que ustedes ven aquí, miren. Esta ecuación es densidad es igual a masa sobre volumen. La pregunta que les hago, ¿qué pasaría, señores, si yo divido cada uno de esos elementos entre el tiempo? ¿Qué obtengo acá arriba? ¿Qué es masa sobre tiempo? El flujo másico. Flujo másico, ¿cierto? ¿Y qué es volumen sobre tiempo? Caudal. Caudal. ¿Listo? Muchachos, espero que participen todos. Voy a tener en cuenta esas participaciones. Primero, porque quiero que se motiven. Segundo, porque así me doy cuenta realmente, muchachos, si están conmigo o no, si me están entendiendo o no. Y pues, bueno, principalmente esas situaciones, ¿vale? Hagámosle. Para que no se vuelva como tan aburrido esto y que solamente sea yo el que hable aquí. Entonces, miren, aquí vemos que la densidad entonces también la podemos representar como el cociente del flujo másico sobre el caudal. Y de aquí, ¿cómo relacionamos este flujo másico con el caudal? Pues diciendo que el flujo másico es el producto de la densidad por el caudal. ¿Listo? Aquí le coloqué un asterisco, se me olvidó colocarle el color rojo. Ojo, es densidad por caudal. ¿Listo? Bueno. Hagamos lo mismo con el peso específico. Peso específico decimos que es la relación del peso sobre el volumen, ¿cierto? Volvemos y hacemos exactamente lo que hicimos con la densidad. Dividimos el peso sobre el tiempo y el volumen sobre el tiempo. Y aquí, haciendo la misma analogía, ¿qué obtenemos? Mire, rapidez de flujo de peso sobre el caudal, ¿cierto? Y podemos decir que la rapidez de flujo de peso se relaciona con el caudal mediante esta ecuación. ¿Listo? El flujo másico por medio de la densidad y la rapidez de flujo de peso por medio del peso específico. Así relacionamos el caudal con los anteriores términos. ¿Bien? ¿Ok? Sigamos. Porfa, si voy muy rápido, me van parando, me van diciendo, profe, pare o alguna cosa, ¿listo? Si van a tomar apuntes, igual, ¿listo? Es muy importante, jóvenes, que tomen apuntes, porque ustedes mirando, listo, en este momento pueda que estén entendiendo y todo, pero si no toman apuntes, muchachos, eso se les va a ir olvidando fácilmente. Importante tener en cuenta unos factores de conversión de aquí en adelante, ¿no? Estos factores son bien claves, ¿no? Entonces, porfa, para que los tengan en cuenta aquí, ¿no? También vemos importante las unidades, ¿cierto? El caudal dice que es ¿qué? El producto de el volumen sobre el tiempo, miren. En el sistema internacional el volumen está en metros cúbicos y el tiempo en segundos. Y si es en el sistema inglés, en pies cúbicos
y el tiempo en segundos. Con la misma analogía, la rapidez de flujo de peso está dada en unidades de fuerza sobre tiempo y en el sistema internacional sería newton sobre segundo o kilonewton sobre segundo y en el sistema inglés sería libras sobre segundo, porque son unidades de fuerza. Y por último, para rapidez de flujo de peso, tendríamos, perdón, rapidez de flujo de masa o flujo másico en el sistema internacional kilogramos sobre segundo o slugs sobre segundo. ¿Listo? Bien. Una de las ecuaciones, señores, repito de aquí, o sea, hoy es la clase más importante, digámoslo así, digamos que tiene un 40 o 50% hasta el final, ¿cierto? De este curso. Entonces, aquí vemos las ecuaciones más importantes. Entonces, una de esas ecuaciones es la famosa ecuación de continuidad. ¿Qué es esa ecuación? Entonces, para eso, por favor, nuevamente, pilas con estas nóticas que coloco. Recuerde que el flujo másico es el producto de la densidad por el caudal. ¿Y qué es el caudal? El producto del área por la velocidad, según habíamos visto 2 diapositivas atrás. Si nosotros utilizamos esas dos ecuaciones, concluimos que el flujo másico es el producto de la densidad por el área por la velocidad promedio. ¿Vale? Ok, entonces muchachos, analicemos este gráfico que está aquí. ¿Listo? Chicos, si voy muy rápido me dicen, ¿cómo vamos? Bien. ¿Sí? Los demás, por favor, yo necesito escucharlos a los demás. Yo no escucho a Bien, profe, Joseph. bien. Yo no sé Bien, si profe, Joseph bien. está matriculado o Pues no. ahorita vamos bien. ¿Sí? Bueno, porfa, vale, coménteme. Creo que Joseph no está, ¿no? Ladró un perrito. Sí. Hola, Tatiana. Bueno, listo. Observen este gráfico, señores. Este gráfico es importante. Miren, ¿qué vemos aquí? Es una tubería que comienza con un diámetro 1, ¿cierto? Y a medida que el tubo lo vamos viendo hacia arriba, vemos que hay otro diámetro mayor. Pero vemos dos características o dos puntos importantes a analizar, que es el punto 1 y es el punto 2. Entonces, ¿qué vemos en el punto 1? En el punto 1 vemos que este punto se encuentra a una altura determinada, a una elevación determinada. Este punto tiene una presión 1, es decir, el flujo que está por aquí, el flujo del fluido que va por aquí, tiene una presión 1 y se está desplazando con una velocidad 1, ¿cierto? Otra cosa que me dice el autor es que el flujo en este momento se está desplazando en esta dirección. Bien, ahora, ¿qué vemos del punto 2? Exactamente lo mismo, ¿no? Mire, el punto 2 se encuentra a una ubicación diferente al punto 1, mira, a una altura diferente, un Z2. Tiene una velocidad diferente a B1, por eso se llama B2, una velocidad diferente, y se encuentra con una presión diferente a la presión que tiene el punto 1. ¿Bien? Ojo con eso. Bien, para establecer la ecuación de continuidad es importante tener en cuenta el siguiente texto. Dice, en un sistema de conductos cerrado, con una rapidez constante, entonces paremos ahí. ¿Qué es eso de rapidez constante? Sencillamente, que todo lo que está pasando por esta sección 1 debe ser igual exactamente en el mismo tiempo a lo que está pasando por esta sección 2. ¿Estamos? Ojo, en este momento usted mira, por ejemplo, aquí llega y si tiene la posibilidad con un sensor verificar qué cantidad de fluido está pasando, tiene que darle exactamente la que está pasando por este punto 2. ¿Ok? Ahora dice, si entre estos dos puntos, mire, si entre el punto 1 y el punto 2 no se agrega fluido, no se almacena fluido o no se retira fluido, se debe cumplir entonces ¿qué? Que el flujo másico en esta sección 1 debe ser igual al flujo másico en la sección 2. ¿Y qué es el flujo másico en la sección 1? Mire, por eso ahora recuerde esto de acá. El flujo másico en la sección 1 es igual al producto de la densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1 y en el punto 2 va a ser lo mismo, pero en el punto 2, ¿cierto? ¿Ok? Ojo con eso. ¿No podría variar el área en el punto 1 y el punto 2? Por eso, Ahí claro. en ese ejemplo. No, por eso, por supuesto, mire, estamos diciendo, si le coloco aquí el subíndice 1, es porque aquí las características en el punto 1 son diferentes a las características en el punto 2. Siempre, no solamente para esa materia, sino en general, cuando usted vea que se hace esa diferenciación,
¿cierto? Entre unos puntos, si se le coloca esos subíndices, es porque las características o propiedades de ese punto van a ser diferentes a las del otro punto. ¿Listo? Eso es muy importante y es muy buena la pregunta. ¿Ok? Entonces aquí lo que estamos diciendo efectivamente es que aquí hay un área que es diferente, hay una velocidad que es diferente y hay una densidad que es diferente a la del punto 2 o de la sección 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le llamamos, señores, a esta ecuación? A esta ecuación se le llama la ecuación de continuidad para cualquier fluido. Y cuando digo cualquier fluido debe entenderse como fluido líquido, ¿cierto? O gaseoso. Recuerden que esa es la clasificación que nosotros habíamos hecho. Fluido líquido o gaseoso. Entonces, esta ecuación se cumple para cualquiera. ¿Listo? Claro está que si nosotros vamos a trabajar con fluidos gaseosos, la densidad sí debemos tenerle mucho cuidado, porque esa densidad no es un valor así de sencillo, sino que para eso ya nos tenemos que ir a las ecuaciones de termodinámica y trabajar con termodinámica para poder hallar cómo varía la densidad con respecto a la temperatura y a la presión, ¿vale? Eso hay que tener cuidado. ¿Listo? Bien, ¿qué pasa con los fluidos líquidos, muchachos? Entonces, con los fluidos líquidos, si observan, los fluidos líquidos tienen una característica bien importante y es que son incompresibles, ¿no? ¿Se acuerda? O decíamos que para poderlo comprimir un fluido teníamos que hacer una presión tan altísima que prácticamente se los consideraba así. Entonces, si son incompresibles, ¿cierto? Quiere decir que el peso específico o la densidad, ¿cierto? Prácticamente es la misma en ambos puntos, ¿cierto? Entonces, mire, el compañero que me preguntó ahorita, ¿cierto? Observen aquí, la densidad, como es igual, la coloco sin subíndice, ¿cierto? Y entonces, como es la misma aquí y acá, ¿qué concluyo? Que es igual, y como es igual, yo la puedo sacar de la ecuación, ¿y qué me queda? ¿Cómo me queda esta ecuación que está aquí? Mírenla aquí. A1 por B1 es igual a A2 por B2. ¿Pero qué decíamos que era A1 por B1? Miren aquí, señores, en la nota. A por B es caudal. Entonces, ¿cuál es la verdadera ecuación de continuidad para los fluidos líquidos? Esta que ustedes ven aquí, miren. Caudal 1 igual a caudal 2. ¿Ok? Esta es la que tienen que tener mucho cuidado, señores, dado que nosotros estamos centrados en la parte de fluidos líquidos. ¿Ok? Ojo con eso, muchachos. Ecuación de continuidad para los líquidos. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Listos. Sigamos. Entonces, a continuación vamos a desarrollar un ejercicio. Porfa, en algunos momentos yo necesito que me colaboren ustedes allá, señores, para corroborar si vamos bien o vamos mal. ¿Listo? Por aquí hay un mensaje de chat, pero no lo... ¿Qué pasó? Pero no me lo permite tomar. Quien me escribió, porfa, mejor escríbame ahorita al WhatsApp, ¿vale? Porque ahorita no puedo salir de esta presentación. Porfa. Si voy muy rápido me dicen, ¿vale? Chicos, les pido ese favor. Entonces, ¿qué dice? Dice en la siguiente figura, los diámetros, me perdonan por este cosito, muchachos, la verdad no sé, he tenido problemas con esto, no sé cómo quitarlo. Los diámetros interiores del conducto en las secciones 1 y 2 son de 50 y 100 milímetros respectivamente. 50 aquí y 100 acá. Y dice que en la sección 1 fluye agua a 70 grados centígrados con una velocidad promedio de 8 metros por segundo y me piden calcular la velocidad en la sección 2, el flujo volumétrico, o sea, el caudal, la rapidez de flujo de peso y el flujo másico. ¿Ok? Entonces, ojo con este gráfico aquí. ¿Listo, señores? Entonces, empecemos a resolver eso. ¿Cuáles son los pasos que ustedes deben tener en cuenta para resolver cualquier problema, muchachos? No solamente en la parte de fluidos, sino también en estática, en resistencia de materiales, en cualquier problema de ingeniería. Prácticamente los pasos son estos, ¿no? Primero, hay que ubicar, señores, cuáles son los datos que me está dando el problema. Recuerde que un problema tiene datos teóricos y datos gráficos. Entonces, hay que aclarar y tenerlos bien en la mente, ¿cierto? ¿Cuáles son esos datos? Entonces, mire, aquí me dice que el tubo en la sección más delgada tiene un diámetro de 50 milímetros, en la más grande tiene 100 milímetros. Me está diciendo también que el fluido es agua a 70 grados centígrados. Eso es un dato bien importante, ¿listo?
Me está diciendo también que la velocidad en la sección 1 tiene una velocidad promedio de 8 metros por segundo. Y me dice que como incógnitas yo debo hallar la velocidad promedio 2, el caudal, el flujo volumétrico, perdón, la rapidez de flujo de peso y el flujo másico. Ahora, miren muchachos, estos son los pasos de manera ordenada, ¿no? Que deberíamos hacer, ¿listo? Datos, incógnitas, y después seguimos con las ecuaciones que me relacionan a estos datos con estas incógnitas. ¿Listo? Entonces, ¿qué ecuaciones me relacionan esos dos? Pues aquí en este caso tenemos que la ecuación es la ecuación de continuidad para líquidos. ¿Por qué para líquidos? Mire el problema. Me dice que lo que está fluyendo ahí es agua. Entonces, la ecuación es la ecuación de continuidad. Entonces, miremos cómo la podemos aplicar. Entonces, dice que me pide hallar la velocidad 2. Yo tengo la velocidad 1. Miren, me pide hallar esta velocidad. Yo tengo la velocidad 1. ¿Tengo el área 1? Claro, mire, tengo el diámetro 1. Indirectamente sí lo tengo. ¿Listo? Joseph Andrade dice que no se escucha nada. ¿Los demás me están escuchando, muchachos? Yo sé, Sí, profe. Alexander, profe. No, ya, es que ya no escuchaba nada, profe. Ah, pero ya. Sí, ya. Ahí le cacharré a la computadora y ya. Ah, era problema tuyo, pues. Sí, de acá era, no Ah, escuchaba vale, nada, no vale. sabía que Vale, como que vale. tocaba darle permitir. Vale, vale. Listo. Tranquilo. Igual esto se está grabando, muchachos, y me hacen acuerdo, por favor, para que ustedes tengan este material, ¿vale? Siempre háganme acuerdo, señores, de grabar. Bien. Entonces decíamos velocidad 1. Ya está, mire, sí tenemos la velocidad. Decíamos que el área 1 también la tenemos de manera indirecta. Y el área 2 sí la tenemos también de manera indirecta, miren. Entonces, con eso yo puedo encontrar la primera incógnita. Mire, es muy elemental esto, es muy sencillo. Es más sencillo que estática incluso, ¿sí? Entonces, vamos a calcular eso. Entonces, aquí dice que otra ecuación que vamos a utilizar, ¿cuál es? La del flujo másico, ¿cierto? Que me relaciona el caudal con la densidad. Una vez que usted tenga el caudal, puede hallar la densidad. ¿Y cuál es la otra ecuación que necesitamos? La del rapidez de flujo de peso, que me relaciona el caudal con el peso específico. Les hago una pregunta, ¿de dónde sacamos la densidad y el peso específico? Debido a 70 grados. Del agua. Exactamente, mire, por eso les decía que este es un dato bien importante. Hay unas tablas, yo no sé si se las di, muchachos, pero hay unas tablas, si no se las di, me dicen, por favor, para pasárselas de una vez. Ahora, una vez que finalicemos la clase, hay unas tablas donde aparecen ya tabulado, ¿cierto? ¿Cuál es el peso específico y cuál es la densidad, cuál es la viscosidad del agua, ¿cierto? A diferentes temperaturas, tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. ¿Ok? Bueno, Profe, entonces, ¿a qué se refiere sobre la área que dice que la tienen directamente? porque usted tiene el diámetro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hay el área? Pues si usted tiene el diámetro, sencillo. Como los conductos son circulares, los conductos por donde circulan, por donde circula el agua o cualquier fluido líquido, generalmente, digo generalmente porque no siempre es así, pero generalmente ustedes, en el caso de ustedes como ingenieros civiles, sí se van a encontrar, yo creo que tal vez sí es el 100% de posibilidades que en la práctica ustedes van a encontrar que los conductos van a ser circulares, ¿ya? Excepto cuando trabajen, por ejemplo, con aire acondicionado, que también se les puede dar ese caso, ¿no? Como los edificios tienen aire acondicionado, es posible que ustedes también se metan con ese campo, y entonces ahí sí verán que los conductos no necesariamente son con área circular, sino con área rectangular, con área ovoide, con diferentes formas, ¿cierto? Entonces ahí es otro cuento. Pero ustedes generalmente se van a encontrar con áreas circulares, con conductos circulares. Mire, por ejemplo, un tubo de PVC es circular, ¿cierto? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, pues usted fácilmente puede encontrar el área de un círculo, ¿no? Que es que pi por d al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Lo puede encontrar ahí. Entonces, continuando con el tema, ¿listo? Vamos con la solución. Entonces, ¿qué hacemos? De la ecuación de continuidad para líquidos despejamos la velocidad, ¿cierto? Chicos, miren, en este momento se finaliza la primera sección, perdón, la primera sesión. Entonces, porfa, estén pilas, yo le envío otra vez a William,
¿vale? Inmediatamente se conectan, ojalá no vaya a tener el problema que tuve hace un rato con los otros compañeros. Si no nos podemos conectar con Zoom, nos metemos a Meet, ¿vale? ¿Ok? Listo, profe. Entonces, No se vaya a pilas, olvidar de muchachos. subirlo el video. No, Profe, tranquilo. subirá los videitos, ¿no? No, sí, tranquilo, no hay problema, tranquilo. Profe, Señor. este tema entra para el parcial de 8 días. Sí, señor. Hasta el último, No. o sea, hasta hoy entra todo, ¿listo? ¿Para de hoy en 8 es el parcial? Sí, señor. De hoy en 8 es el parcial. ¿Listo? Entonces, vea, jóvenes, salgo de aquí, inmediatamente me trato de conectar, ¿vale?